Esta semana en Vaticano, seguimos el viaje del Papa a Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. El Papa Francisco llegó como mensajero de paz y testigo de la esperanza. Fue recibido con entusiasmo por religiosos, líderes y políticos y una multitud de jóvenes. Además, la primera semana de junio, el pontífice se encontró con la presidenta de su tierra natal, Argentina. Un productor de cine nos presenta su proyecto más reciente. Esto y mucho más, ahora en Vaticano. Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, dio la bienvenida a un invitado muy especial el pasado 6 de junio. El Papa Francisco estuvo allí todo el día. Durante su estancia, el Santo Padre les animó a trabajar por la paz en la nación, conquistada en 1995 tras el fin de la guerra civil que azotó dramáticamente el país. Y también los alentó a luchar por una mayor armonía entre las distintas etnias y grupos religiosos. Casi la mitad de la población es musulmana, mientras que una gran porción de la sociedad es ortodoxa. Los católicos son solo el 15% y existe una pequeña comunidad de judíos. El día comenzó con la bienvenida en el aeropuerto de Sarajevo, tras saludar a los líderes del gobierno, a los ciudadanos serbios y bosnios que estaban vestidos con sus trajes típicos. Luego de esto se dirigió rápidamente al Palacio Presidencial. En el Salón de Honor pudo saludar y encontrarse brevemente con los líderes políticos de los tres grupos étnicos. Durante su primer discurso recordó la trágica guerra que tuvo lugar entre 1991 y 1995. La Bosnia ed Herzegovina è infatti parte integrante dell'Europa. Bosnia y Herzegovina forma parte de Europa. Sus logros y sus dramas se insertan de lleno en la historia de los éxitos y dramas de Europa. Y al mismo tiempo son un serio llamado a hacer todo lo posible para que el proceso de paz comenzado sea cada vez más sólido e irreversible. En esta tierra, la paz y la concordia entre croatas, serbios y bosnios, así como las iniciativas encaminadas a su fortalecimiento, las relaciones cordiales y fraternas entre musulmanes, judíos y cristianos, tienen una importancia que va más allá de sus fronteras. Rivestono un'importanza che va ben al di là dei suoi confini. El pontífice también recordó a su predecesor Juan Pablo II, que visitó Bosnia en 1997 y en el 2003. La primera visita se dio poco después del Tratado de Paz. Durante este viaje, el Papa polaco se encontró con un país devastado tras 50 años de régimen comunista, durante los cuales se llevó a cabo una llamada limpieza étnica. 18 años después de la visita histórica de San Juan Pablo II, que tuvo lugar casi 2 años después de la firma de los acuerdos de paz de Dayton, vengo como peregrino de la paz y del diálogo. Me complace ver los progresos realizados, que debemos agradecer al Señor y a tantas personas de buena voluntad. El Papa fue al estadio de Kosovo en Sarajevo para celebrar una misa multitudinaria. El gran estadio no fue suficiente para acoger a los más de 60.000 fieles que participaron en el evento. La pace è dono di Dio. La paz es un don de Dios, no en sentido mágico, sino porque Él, con su espíritu, puede imprimir estas actitudes en nuestros corazones y en nuestra carne, y hacer de nosotros verdaderos instrumentos de su paz. Y profundizando más todavía, el apóstol dice que la paz es don de Dios porque es fruto de su reconciliación con nosotros. Solo si se deja reconciliar con Dios, el hombre puede llegar a ser constructor de paz. Después de un breve almuerzo, el Papa Francisco se dirigió a la Catedral de Sarajevo dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Mucha gente lo esperaba en las calles para verlo pasar. Al llegar a la catedral, el arzobispo de Sarajevo, cardenal Vinko Puljic, saludó al Papa e intercambió presentes con él. Francisco le obsequió un hermoso cáliz dorado y el arzobispo le regaló una imagen de la Virgen María. Luego el Papa escuchó el testimonio de un sacerdote, de un religioso y de una religiosa. Visiblemente conmovido por la historia de los tres que mezclaban alegría y dolor, les habló como suele hacer en estas ocasiones con el corazón. Care sorelle, cari fratelli. Queridas hermanas, queridos hermanos, no tienen derecho a olvidar su historia. No para vengarse, sino para hacer la paz. No para mirar como algo extraño, sino para amar como ellos han amado.
En su sangre, en su vocación, está la vocación y la sangre de estos tres mártires. Donde hay sangre, está la vocación de tantas religiosas, tantos sacerdotes, tantos seminaristas. Religiose, tanti preti, tanti seminaristi. Luego, el pontífice se dirigió a un encuentro interreligioso. Actualmente el país está viviendo un intento de diálogo entre musulmanes y cristianos, aún marcado por ciertas tensiones. Ambas comunidades trabajan juntas por un futuro mejor. Durante el evento, el Papa les habló de las condiciones esenciales para que este diálogo sea posible. El diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, antes incluso que ser una discusión sobre los grandes temas de la fe, es una conversación sobre la vida humana. En él se comparte el día a día de la vida concreta, en sus gozos y sus tristezas, con sus angustias y sus esperanzas. Se asumen responsabilidades comunes, se proyecta un futuro mejor para todos. Se aprende a vivir juntos, a conocerse y a aceptarse con las propias diferencias, libremente, por lo que cada uno es. Liberamente, per quello che si è. Un líder islámico local considera que el diálogo entre los católicos y los musulmanes en el país es de los mejores que hay actualmente en el mundo. Desde que la guerra terminó, comenzamos el diálogo entre las cuatro comunidades religiosas. Un diálogo que ya se daba de alguna forma durante el conflicto, especialmente entre los musulmanes y la Iglesia Católica. Cuando los enfrentamientos terminaron en 1996, los líderes de las cuatro comunidades se reunieron y trataron de resolver algunos temas juntos. Así fue como comenzó todo. Ifet Mustafik explica que la confianza mutua es esencial. Como musulmanes, esperamos que el Papa aliente el trabajo que estamos haciendo a nivel de comunicación, diálogo y apoyo interreligioso. Queremos también recibir la ayuda del Estado porque algunas comunidades religiosas aún tienen problemas con las propiedades como las que fueron expropiadas durante el comunismo y que aún no han sido devueltas a sus dueños originales. En esto siempre hay algo de política involucrada. Pero el desafío principal es la confianza. Durante la agresión contra Bosnia y Herzegovina, muchas cosas malas se hicieron y fueron cometidas por personas que eran de distintas religiones. Ahora la gente habla sobre las víctimas, sobre los que han muerto, sobre las propiedades que fueron destruidas, pero no se habla sobre la pérdida de la confianza que también fue una víctima de la guerra. Y si uno no confía en el otro, no se puede trabajar juntos. Por eso, como dije, el principal desafío es recuperar esa confianza perdida. La última parada antes de su regreso a Roma fue, como ya es tradición, un encuentro con los jóvenes. Durante el evento, los muchachos tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al Papa, que les respondió improvisando. Uno de los temas fue sobre los medios de comunicación. Cuando he voluto guardare un bel film. Cuando quería ver una buena película, iba al centro televisivo del Arzobispado, en Buenos Aires, y miraba allí solamente esa película. Pero la televisión me alienaba, me llevaba fuera de mí y no me ayudaba. Es verdad que yo soy antiguo, como de la edad de piedra. Entiendo que el tiempo ha cambiado y que nosotros vivimos en el tiempo de la imagen, y esto es muy importante. En el tiempo de la imagen se debe hacer lo mismo que se hacía en el tiempo de los libros, elegir las cosas que nos hacen bien. Y aquí puedo decir dos cosas. Primero, la responsabilidad de los centros televisivos, de hacer programas que hagan el bien con los valores, que construyan la sociedad y nos lleven hacia adelante y no hacia abajo. Que ci portino avanti, non che ci portino giù. El Papa salió luego a la terraza para saludar a los jóvenes que estaban congregados frente al centro Juan Pablo II. Al finalizar, lanzó varias palomas como signo de paz. Queste colombe sono un segnale de pace. Estas palomas son un signo de paz que trae la alegría. Y la paz se hace entre todos, musulmanes, judíos,
ortodoxos, católicos y otros. Todos somos hermanos y hermanas. Todos adoramos al único Dios. Nunca permitan que exista división entre ustedes, hermandad y unión. Y ahora tengo que irme, y les pido que por favor recen por mí. Que el Señor los bendiga. Mir Vama. Mir Vama. Con este último gesto, la visita llegó a su fin y el Papa Francisco se dirigió al avión para su regreso a Roma. Junto a los cardenales Pulgit, Parolin y Koch, así como con los obispos del país, el Papa caminó por la alfombra roja. De esta manera, Francisco, mensajero de paz, concluyó el 8º viaje papal de su pontificado. Bienvenidos de nuevo, esto es Vaticano. Durante el rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco reflexionó sobre la fiesta del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Domini. La fiesta del Corpus Domini inspire y alimente cada vez más en cada uno de nosotros el deseo y el compromiso por una sociedad acogedora y solidaria. Pongamos estos deseos en el corazón de la Virgen María, mujer eucarística. Ella suscite en todos la alegría de participar en la Santa Misa, especialmente el domingo, y la valentía alegre de testimoniar la infinita caridad de Cristo. Di testimoniare l'infinita carità di Cristo. El viernes, el Papa Francisco se reunió con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En la audiencia se trataron diversos temas como la protección de la vida humana, la educación y la paz social. Se enfatizó además el papel positivo y la contribución de las instituciones católicas a la sociedad chilena. En enero, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en el país. De manera espontánea, un grupo llamado Mujeres de Blanco nació para protestar contra esta iniciativa. Incluso, ellas llegaron a Roma contemporáneamente y protestaron pacíficamente en la Plaza de San Pedro. Nosotros quisimos orar para que de esa entrevista brotara la vida. No es un acto contra ella como presidente, ni tampoco contra su gobierno. Incluso vino gente fuera de Roma a decirle a las chilenas, no maten Chile, no hagan eso, no destruyan la familia, no destruyan los niños, no dejen entrar esa ley. El domingo por la tarde, el Papa Francisco se encontró con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Estuvieron reunidos unos 90 minutos en la sala de audiencias del Aula Pablo VI. Durante el encuentro, la presidenta Kirchner le transmitió al Papa el afecto que el pueblo de Argentina siente por él y le pidió la bendición para sus compatriotas. La presidenta asistirá a un evento organizado por la FAO, un organismo de la ONU con sede en Roma, y viajará a la Expo de Milán. Además, la primera semana de junio, el Papa Francisco lideró las celebraciones por las fiestas de Corpus Christi en Roma. El primer lugar celebró la misa en la escalinata de la Basílica de San Juan de Letrán y después una larga procesión siguió al Santísimo Sacramento hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Este año el Papa no participó activamente en la procesión y esperó la llegada del Santísimo ante la Basílica Mariana, donde dio la bendición a los asistentes. La fiesta de Corpus Christi, conocida también como Corpus Domini, es la solemnidad litúrgica que celebra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Enfatiza la alegría de los cristianos por la institución de la Eucaristía que Cristo mismo realizó el Jueves Santo en la Última Cena. Y en la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco siguió hablando sobre la familia. En la catequesis de hoy, sobre los temas de la familia, tratamos de la enfermedad, que es una experiencia común en la vida de las familias. En muchas partes del mundo donde el hospital todavía es un privilegio para unos pocos, la familia se considera desde siempre como el hospital más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesaria. Los evangelios
nos narra muchos encuentros de Jesús con enfermos y su voluntad de sanarlos. Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de todos sus males. Esta es también la misión que ha dado a su Iglesia, hacerse cargo de los enfermos hasta sus últimas consecuencias, siguiendo su ejemplo. Por eso la preocupación, la asistencia y la oración por los enfermos forman parte fundamental de la vida de la Iglesia y de todo cristiano. En la familia es importante educar a los hijos desde pequeños para que sean sensibles y solidarios ante la enfermedad. Asimismo, la comunidad cristiana tiene que acompañar a las familias para que vivan la enfermedad desde una perspectiva de fe, de oración y de cercanía afectuosa. El Papa Francisco viajó un día a la capital de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo. Es una región que sufrió el comunismo durante 50 años, una ideología que moldeó profundamente la mente de los ciudadanos. Hace 20 años el país fue víctima de una sanguinaria guerra etnorreligiosa que duró 3 años y acabó con la vida de 100.000 personas. Para el representante del Papa en Bosnia, hoy en día las diferentes religiones presentes en la nación están trabajando juntas para lograr una paz duradera. El Islam que veo aquí es respetuoso. Es un Islam que es lo que es. Ellos son mayoría, pero se respira la armonía de los distintos grupos, las diversas comunidades religiosas, como los ortodoxos. Lo mismo es con los judíos, con la pequeña comunidad que hay aquí. Se puede ver la armonía que reina entre todos. Juntos y con el diálogo interreligioso, esta armonía debe crecer, ya que el país está conformado por una sociedad multicultural que acaba de salir de una guerra. Casi la mitad de la población es musulmana y el 40% son cristianos ortodoxos. Solo un 10% son católicos. Es cierto que hay tensiones, pero este arzobispo considera que los musulmanes, los cristianos, están trabajando codo a codo para obtener el respeto mutuo. De mi experiencia puedo decir que siempre estoy en contacto con los líderes musulmanes. También voy a sus celebraciones, participo en ellas y no solo en las mezquitas. Lo mismo sucede con las fiestas judías. Cuando son cosas públicas también participan los líderes islámicos, como con la de la estatua de Juan Pablo II. En 2009, una encuesta reveló que el 80% de la población del país considera que la religión es un elemento fundamental en la vida de cada persona. La violencia contra los cristianos en Irak continúa. El arzobispo de Erbil, la ciudad más grande de la región de Kurdistán, en Irak, vino a Roma para pedir a la comunidad internacional que no olvide el sufrimiento de las minorías en su tierra. Las víctimas del extremismo islámico son la parte más importante de toda esta historia. Si no hablamos de ellas, no tendremos posibilidad de concienciar a las comunidades islámicas de lo que está sucediendo. Lo que está pasando no solo daña la reputación del Islam, sino que está destruyendo las vidas de muchísimos inocentes. Por lo tanto, no basta con decir en una declaración que esto no es el verdadero Islam y en realidad lo están dañando. Ok, si es así entonces, que condenen estos actos terroristas y recuerden públicamente a las víctimas de esta tragedia. La Iglesia juega un papel crucial para ayudar a los desplazados y a las familias que están sufriendo. La ayuda espiritual y pastoral ha estado presente desde el principio. Los sacerdotes y las religiosas están con sus comunidades en los campos, caravanas y en otros lugares. Esto ha ayudado a hacer que se mantengan firmes en la fe. Hemos dejado todo atrás para vivir como cristianos con dignidad. Todo esto les ha dado fuerza y nos ha dado valor para continuar con la ayuda. El Papa Francisco continúa a pedir al mundo la oración por los cristianos perseguidos.
Bienvenidos de nuevo, esto es Vaticano. El Papa Francisco visitará la ciudad italiana de Turín a finales de junio. Entre los monumentos y templos repartidos por la urbe se encuentra el santuario de la Virgen de la Consolata. Es un prominente santuario mariano ubicado dentro de una basílica menor en la zona central de la ciudad. Coloquialmente, el santuario es conocido como la Consolata y tiene una historia muy particular. El origen de esta devoción religiosa podría decirse que es milagroso. Había un hombre ciego en Briançon, en la zona de los Alpes de Francia, que tuvo un sueño en el que vio una imagen de la Virgen en esta iglesia en Turín. Viajó hasta aquí para encontrarla y efectivamente la halló. En cuanto lo hizo, recuperó la vista. Esta antigua tradición nos recuerda una verdad que aparece muchas veces en el Evangelio, que Jesús es la verdadera luz. Él es la verdadera luz que ilumina a todos los pueblos. La luce vera que ilumina a tutti i popoli. María es capaz del consuelo, ya que ella nos ha dado la fuente del consuelo del mundo, Jesucristo. Consolata perché è ripiena della consolazione. El consuelo nos viene a través de Jesús, que está lleno del Espíritu Santo. En el Evangelio, Él afirma que nos dará otro consolador, señalando así que Él es el primero y el Espíritu Santo el segundo. Luego tenemos a la Consoladora, porque la culminación de este don es darse a los otros. La Madre de Dios es quien nos ofrece al niño, al verdadero consuelo. Ella ofrece al mundo a su Hijo, consuelo de todos. Ese es el profundo significado de este icono mariano. El significado profundo, bello, espiritual de esta icona mariana. De hecho, ella es la patrona de la ciudad. La devoción es siempre stata molto sentita. La devoción ha sido siempre muy fuerte entre la gente de Turín. De hecho, toda la ciudad ha estado siempre conectada de alguna manera a este santuario, especialmente en tiempos de crisis. María se convirtió en la patrona de la ciudad en el siglo XVI, pero ya desde antes y en ocasiones solemnes, los fieles le rezaban y le pedían gracias. Per occasioni di messe particolari solenni. La iglesia es una mezcla de diversos estilos arquitectónicos. Entre los tesoros se pueden observar restos de un muro romano, un campanario romanesco, algunas cúpulas barrocas, casi bizantinas, con un icono gótico, con 2 pórticos, uno de los cuales tiene casi una severidad neoclásica. Las películas transmiten mensajes y el mensaje más grande es el del Evangelio. Las producciones de películas católicas intentan transmitirlo. Vicencio Mosca se vale del arte cinematográfico para narrar a lo grande la vida de los santos. Bueno, históricamente, grandes cantidades de material y este extraordinario. Personalmente, me involucro mucho en contar la historia de esta gente extraordinaria, tocada por Dios, los santos. Ellos son gente que no sabía que era santa, pero su ejemplo y su fe tienen un gran impacto en la vida de todos. Entonces pensé en llenar el vacío en las películas católicas con las mías, porque no hay muchas cintas biográficas sobre los santos de la Edad Media. Ya he hecho una y ahora quiero hacer más. La empresa de Mosca ya ha hecho una película sobre uno de los más grandes filósofos franciscanos, el beato John Duns Scoto, y ahora ha llegado la hora de pasar a otro famoso santo de la misma época, Santo Tomás de Aquino. La famosa Catedral de Cristal la estamos preparando, pero aún no la estamos produciendo. Tenemos el guión, tenemos colaboradores y espero que comencemos a rodar a finales de este año en Basilicata, en la zona sur central de Italia. La siguiente película será entonces sobre el gran filósofo y teólogo dominico, una tarea que conlleva varios desafíos. Nuestro desafío es hacer que ese contenido filosófico sea algo que la gente disfrute en la película, ya que Santo Tomás tuvo una vida muy interesante. Imagínese, él provenía de una gran familia. Eso fue una de las cosas que me inspiró para hacer esta película.
Estos muchachos, esta gente era joven. En este caso, un joven príncipe, el hijo de una condesa, que debía llegar a convertirse en alguien muy importante en la iglesia. TVCO produce y distribuye su material a nivel internacional. Sus largometrajes están disponibles en diversos idiomas. La de Santo Tomás se realizará en inglés.